noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato, los titulares. Llega canciller cubano a Chile para participar en los trabajos de la primera cumbre de la CELAC. Reconocen gobierno colombiano y las FARC aproximaciones en el tema rural. Analiza pleno de la ANAP acciones para incrementar efectividad de su labor. Desarrolla centro de inmunoensayo nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento precoz de diversas enfermedades. Este jueves continuaron en Santiago de Chile los encuentros de altos funcionarios y coordinadores de la CELAC y la Unión Europea previo a la reunión de cancilleres que se realizará mañana. En horas de la tarde de este jueves llegó a Santiago de Chile el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla para participar en la reunión ministerial pactada para el viernes. En el aeropuerto internacional fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra, la embajadora de Cuba en Chile, Ileana Díaz Argüelles, y funcionarios de la Cancillería del país andino. Durante las jornadas de este jueves continuaron a puertas cerradas en el Centro de Eventos Riesgos las conversaciones de altos funcionarios y coordinadores de la CELAC y la Unión Europea. Trascendió que entre los principales temas que se abordaron está la defensa del derecho internacional con el rechazo a la aplicación de medidas coercitivas y unilaterales. Paralelo a la cumbre de la CELAC se desarrollará en la Universidad de Santiago de Chile la Cumbre de los Pueblos, que acogerá a más de 400 organizaciones entre agrupaciones sindicales, indígenas, campesinas y movimientos estudiantiles e intelectuales, quienes alzarán su voz a favor de la justicia social, la solidaridad y la unidad entre los pueblos de la región. El objetivo de esta cumbre es consolidar una región unida y soberana, comprometida con un destino común, por un mayor desarrollo de América Latina y el Caribe. Desde Chile, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El tercer ciclo de la Mesa de Diálogos por la Paz de Colombia concluyó hoy en La Habana con la divulgación de un nuevo comunicado conjunto. Las partes reconocieron tener aproximaciones en el tema rural y acordaron reanudar los contactos el 31 de enero. De acuerdo con el comunicado, guerrilla y gobierno coinciden hasta el momento en la necesidad de erradicar la pobreza rural y lograr una transformación de la realidad del campo a través de programas integrales sostenibles que democraticen el acceso a la tierra, regularicen y den seguridad jurídica a la propiedad y aseguren bienestar a los grupos poblacionales víctimas de la violencia, el despojo, el desplazamiento y la exclusión social. El gobierno es consciente de la necesidad de cerrar la brecha mediante la transformación del campo. El gobierno continuará tratando estos temas y haciendo propuestas dentro de la reserva que requiere el proceso. Sin embargo, los puntos álgidos en el diálogo siguen siendo el cómo solucionar las problemáticas, la refrendación de lo convenido y el cese de las hostilidades. De un lado, las FARC-EP exigen una reforma agraria que ponga fin al latifundio y a la extranjerización del territorio nacional. Por otro, el gobierno insiste en su ley de restitución de tierras sin afectar a los actuales propietarios. Los insurgentes consideran que lo pactado en La Habana debe adquirir carácter constitucional para que la paz sea una política de Estado y no de un gobierno particular, mientras que la actual administración aboga por mecanismos jurídicos no constituyentes. La comitiva del presidente Santos recalca que cesarán las acciones militares ofensivas una vez que se alcancen los acuerdos definitivos, puesto que no permitirán treguas para que se fortalezca la guerrilla, mientras que los combatientes rebeldes claman por un alto el fuego bilateral, a la par que tienen lugar las conversaciones. Para el gobierno, lo más importante es la desmovilización de las FARC y para la guerrilla, el revertir la profunda desigualdad que vive Colombia. Nosotros no queremos que se repita la historia de reformas agrarias que no fueron reformas agrarias porque no se atrevieron a atacar el latifundio. No obstante, se habló hoy de buen ritmo, voluntad y optimismo, de priorizar los anhelos colectivos más allá de los propios intereses. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, Ernesto Villegas, calificó de falsa y grotesca una supuesta foto del presidente Chávez publicada por el periódico El País de España. La foto fue enviada a la prensa por el italiano Tommaso De Benedetti, quien ya reconoció la falsedad de la misma. Un directivo del diario español El Mundo reveló que a su periódico intentaron venderle la misma foto por 30.000 euros.
Al respecto, el ministro de Gobierno bolivariano refirió: el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más firme rechazo ante la publicación en la primera página del diario El País de España de una grotesca fotografía falsamente atribuida a nuestro presidente Hugo Chávez. Esta acción temeraria, que pasará a la historia como una vergonzosa página del periodismo mundial, se inscribe en una ofensiva sistemática del poder mediático transnacional contra la revolución bolivariana y el comandante Chávez, campaña que utiliza como punta de lanza a la prensa hegemónica española, en especial a los diarios El País y ABC. El gobierno venezolano anuncia que ejercerá las acciones legales pertinentes ante el agravio cometido, que no se resarce en modo alguno con las magras disculpas ofrecidas por la empresa de difusión masiva a sus lectores. El ministro de Exteriores, mediante llamada telefónica, actualizó la situación de salud de Chávez y condenó la maniobra mediática contra el presidente. El presidente, como tú lo informaste, está en un proceso de recuperación postoperatorio y tú sabes que disciplinado como somos, ya el parte médico, bueno, lo expresa Cuba, el vicepresidente ejecutivo de la República. Pero quiero decir que, bueno, el presidente está plenamente consciente, nos comunicamos, tomó decisiones respecto a la agenda internacional, a la agenda interna que el vicepresidente ejecutivo dará en detalle. El gobierno venezolano advirtió sobre la guerra psicológica que el entramado mediático transnacional ha desatado alrededor de la salud del jefe del Estado con el fin de desestabilizar al país. Orlando Lancís, Redacción Internacional. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que mantendrá el asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en caso de ser reelegido en febrero próximo. En entrevista difundida en las últimas horas por la televisora Gamavisión, Correa reiteró que la nación andina le dio asilo diplomático al australiano de acuerdo con el derecho internacional. Assange, de 41 años, permanece en la embajada de Quito en Londres desde el pasado 19 de junio y no puede salir de esa sede diplomática por falta de un salvoconducto del Reino Unido. El fundador de Wikileaks se refugió allí para evitar su extradición a Suecia, que lo reclama por supuestos delitos sexuales. El activista australiano teme que si es enviado a esa nación, podría ser entregado a Estados Unidos y condenado a pena de muerte por haber revelado documentos confidenciales a través de Wikileaks. Y expertos de la ONU que visitaron Panamá advirtieron en un informe acerca de un posible estallido social en esa nación centroamericana debido a la discriminación racial y la desigualdad existente en el país. El reporte califica de total marginación la situación en que se encuentran los afrodescendientes en Panamá. Detalla que en medio de un reconocido crecimiento económico, ese sector es discriminado laboral y socialmente. La situación se torna más aguda cuando activistas de derechos humanos aseguran que el hecho de ser negro estigmatiza a los ciudadanos ante las autoridades policiales, que los cataloga como delincuentes. El último censo realizado en el año 2010 revela que la mayoría de la población negra del país vive en la pobreza. El octavo pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, analizó hoy en esta capital las acciones para incrementar la efectividad de su labor en la producción de alimentos. El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, se refirió a las deficiencias en la contratación de las actividades agrícolas y analizó críticamente la situación de la producción de leche, frijol, maíz y ajo, renglones comprometidos con la sustitución de importaciones. Nosotros creemos que en el orden organizativo dimos un paso superior. Me parece que el libro amarillo en el cual reconocimos los problemas que teníamos, tenemos un paso superior en el orden organizativo. En el orden cualitativo, un pasito superior también. Y creemos que en muchas de las producciones, en el orden cuantitativo, pudimos asegurar en el contrato lo que se nos aprobó en el plan de la economía para el año 2013. Los campesinos expusieron sus experiencias e iniciativas para elevar los volúmenes productivos. Debatieron sobre las trabas en la aplicación de las nuevas medidas de las VPC y el decreto ley 300 sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo. Al incremento de las áreas cañeras para el aumento de la producción de azúcar también se dedicó parte del análisis. Y aún cuando hemos crecido en la producción de caña
un 7% en el 2010, un 17% el año pasado, un 21%. Estamos conscientes de que es insuficiente y se nos está pidiendo mucho más. Y se nos está pidiendo que meta que teníamos en el 2020 la acerquemos al 2016. El sector cooperativo y campesino tiene a su cargo el 70% de la producción de alimentos en el país. El 8º pleno de la ANAT trazó nuevas pautas para la labor actual y futura de la organización. Evelix Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El próximo 26 de enero concluirán los recorridos por centros de interés de todo el país de los candidatos a delegados a las asambleas provinciales y al Parlamento cubano. Como antesala a los comicios del 3 de febrero, quienes aparecerán en las boletas electorales han tenido la oportunidad de recorrer cerca de 1.000 lugares de interés del territorio agramontino e intercambiar con alrededor de 45.000 personas en diálogo enriquecedor. En la sede de la aduana, por ejemplo, el encuentro fue muestra de las expectativas que tiene la ciudadanía acerca de temas diversos y de interés general y el papel del delegado en la comunidad. El periplo incluyó intercambios con trabajadores de la empresa pecuaria La Bayamesa y el combinado cárnico de Granma con el fin de conocer particularidades de estos centros productivos. En los días venideros continuarán estos intercambios, al igual que en el resto del país, organizados para que se difundan al máximo las características de estos representantes del pueblo, propuestos a integrar el Parlamento y los órganos provinciales del Poder Estatal en las elecciones previstas para el 3 de febrero. Desde Granma, Diana del Llano Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Saludos amigos del deporte. Los 3 atletas cubanos que tomarán parte en la gira invernal por Europa, la subtitular olímpica de Garrocha, Yarisley Silva, y los jóvenes ballistas Orlando Ortega, finalista en Londres, y Jordan O'Farrill, campeón mundial juvenil, partirán el jueves 31, según información suministrada hoy por el comisionado nacional Jorge Luis Sánchez. Al mismo tiempo, el federativo confirmó que 2 estrellas de nuestro atletismo, el monarca olímpico de Beijing, Dairon Robles, y el triplista Alexis Copello, bronce mundial, causaron baja oficial de la selección nacional de campo y pista. En ambos casos, la dirección de la Comisión Nacional conversó personalmente con ellos y las constantes molestias y lesiones, el no poder aceptar el fuerte entrenamiento, fueron las causas expuestas por los destacados deportistas para solicitar sus bajas. Sánchez, actual comisionado nacional, explicó que a este espacio le ofrecieron al guantanamero un posible año sabático para lograr su total recuperación, lo que Dairon rechazó. En estos momentos, 15 atletas forman parte de un grupo potenciado para el cuatrienio y otros 14 se hallan en un segundo nivel llamado a ascender. Recordemos que tras la culminación de los Juegos Olímpicos de Londres se materializó una baja por bajo rendimiento de 27 atletas y que ahora se trabaja en un entrenamiento dirigido a buscar los mejores resultados con los exponentes más destacados. Y de la Serie Nacional de Béisbol, luego del impasse de este jueves, a partir de mañana se inician importantes compromisos que pudieran esclarecer la cerrada porfía que libran 4 equipos: Ciego de Ávila, Las Tunas, Villa Clara y Pinar del Río, por las últimas 3 plazas para completar el grupo de 8 en busca de la segunda etapa. Pinar recibe a Camagüey en el Capitán San Luis. Las Tunas y Ciego de Ávila disputarán en el Mella un compromiso que pudiera ser de vida o muerte, al tiempo que Villa Clara tendrá un hueso duro de roer en los indetenibles Gallos Espirituanos en el José Antonio Huelga. El atractivo Matanzas Industriales está pactado para el Victoria de Girón, Cienfuegos y La Isla en el 5 de septiembre, Granma Holguín en el Barbados y en el Ban Troy Guantánamo recibe a Artemisa. Finalmente, Mayabeque y Santiago de Cuba lidiarán en el Nelson Fernández. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. El Centro de Inmunoensayo desarrolla nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento precoz de los problemas principales de salud en la población cubana. Los niveles de producción están en correspondencia con las solicitudes del MINSAT, pero los mecanismos de distribución aún no son los esperados. Desde hace algunos años, el Centro de Inmunoensayo produce instrumentos y equipos para detectar y tratar precozmente el cáncer cérvico-uterino.
Hoy sus especialistas nos presentan la novedad que completa este paquete tecnológico. El equipo de electrocirugía, o Sumacraf, que es el nombre comercial que le hemos destinado a este equipo, es un equipo que va a ser usado en las consultas de patología de cuello en el país, que son 45. En este momento ya estamos en proceso de distribución e instalación de los primeros 26 equipos, que por supuesto van a servir para el tratamiento de aquellas patologías del tracto genital femenino. En condición de primicia también conocemos que ya están listos más de 1 millón de kits para la detección de sangre oculta en heces fecales. Esta es una prueba que comenzaremos a distribuir ya en el mes de marzo. Debe estar presente en todos los centros de pesquisa activa integral en el país, que hay uno en cada municipio, y que es una prueba que estará a disposición de la población de aquellas provincias que tienen alto riesgo de cáncer colorectal. El Centro de Inmunoensayo elevará este año la producción de glucómetros y de biosensores para diabéticos. Estamos hablando de 165.000 glucómetros y poco más de 57 millones de biosensores. Es decir, nuestra institución está en capacidad, y así lo va a hacer, de cubrir toda la demanda del Sistema Nacional de Salud para este tipo de equipos y dispositivos. Tanto en el caso de estos kits, que incluyen espéculos plásticos totalmente estériles para el reconocimiento citológico, como en el de los glucómetros y biosensores para diabéticos, nos inquieta la duda de la disponibilidad en consultorios y farmacias, de modo que este continúa siendo un tema a resolver por los mecanismos de distribución del Ministerio de Salud Pública. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Como les muestro en el mapa del tiempo, marcada influencia de las altas presiones sobre todo el país, mientras que por otro lado el sistema frontal débil que ayer nos afectó ya se encuentra extendido como un frente casi estacionario sobre el Atlántico hasta el paso de los vientos. Pero algunos nublados relacionados con esta zona frontal son arrastrados por los vientos del nordeste hacia las provincias más orientales y se genera alguna actividad de chubascos y lluvias, fundamentalmente en zonas de la costa norte. Por otro lado, y vamos a observar en una imagen más ampliada del satélite meteorológico, vean fuertes corrientes superiores que mantienen actividad de nublados sobre la mitad occidental y también incentivan algunos procesos de lluvia, generando solo aislados chubascos en zonas de la costa norte, y mañana esta situación se va a trasladar para la mitad oriental del país, donde se esperan algunos chubascos. El pronóstico, por tanto, para las próximas horas en el occidente es de un amanecer parcialmente nublado, con valores mínimos de temperatura que estarán entre los 15 y 16 grados Celsius hacia zonas del interior y sur y hasta 20 en zonas de la costa norte. Por la tarde también se espera baja probabilidad de chubascos, solo aisladas lluvias y valores máximos de temperatura entre los 26 y 27 grados Celsius. Los vientos en todo el país soplarán del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Para la parte central, un amanecer parcialmente nublado con mínimas de 17 18 grados y por la tarde se esperan aisladas lluvias en esta parte del territorio y valores máximos de temperatura entre los 26 y llegarán hasta 28 grados. Para las provincias de la región oriental predominarán las áreas de nublados con la ocurrencia de algunos chubascos que ocurrirán fundamentalmente en zonas de la costa norte y de forma más aislada hacia zonas del interior y sur. Los valores mínimos de temperatura para esta próxima madrugada estarán entre los 19 y llegarán hasta 22 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y todavía predominarán algunos nublados en zonas de la costa norte con valores máximos de temperatura entre los 28 y hasta 30 y 31 grados Celsius. Para los próximos 3 días todavía algunos chubascos aislados ocurrirán en zonas de la costa norte, en las provincias del centro y oriente, y en cuanto a las temperaturas, madrugadas algo frías, sobre todo hacia zonas del interior y sur, día fresco para la parte occidental y más cálido entre 28 y 30 grados Celsius se esperan para las provincias del centro y oriente. En resumen, para mañana, predominio de nublados en la región oriental con algunos chubascos y lluvias, fundamentalmente en zonas de la costa norte. Hasta aquí el tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta mañana. Mientras el Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de crecimiento para América Latina en 2013, la CEPAL resalta que la integración del bloque ha contribuido a disminuir la desigualdad en la región. Para informarnos sobre esta y otras noticias, Marisela Recasens en Acontecer Económico Mundial. Buenas noches. Buenas noches.
En su informe Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional redujo en 0,3 décimas el crecimiento de América Latina, pero esta disminución comparada con la que tendrán en 2013 otros bloques regionales para nada es alarmante, afirman expertos. América Latina continúa en una situación favorable y crecerá un 3,6%. En entrevista exclusiva a Prensa Latina, la máxima representante de la CEPAL, Alicia Bárcenas, agregó que el sur ya no es el mismo porque la desigualdad ha ido bajando en los últimos años, mientras que en Europa se evidencia un aumento. Pero podríamos decir que nuestra región tiene tres realidades diferentes. Sudamérica es una realidad, Centroamérica, México otra, el Caribe otra. Entonces, pero no cabe duda que estas tres, yo diría, subregiones están en un ánimo de actuar juntas frente a otros bloques como Europa o como Asia-Pacífico, porque saben que eso los puede empoderar mucho más. Por otro lado, en el Reino Unido ocurre algo interesante. Nos llegan informes que la sociedad británica se ha dividido entre aquellos que quieren ver a su país fuera de la Unión Europea y otros que por muchas razones ven positiva la integración y permanencia en el bloque. Medios de prensa del país publicaron una reciente encuesta que afirma que el 40% de los británicos prefiere continuar en la Unión Europea contra un 34% que se niega. El primer ministro David Cameron hizo hincapié en que una posible solución sería llevar a cabo un referéndum sobre la permanencia o salida de Gran Bretaña del bloque, pero aclaró que solo se haría después de que la Unión Europea haya tenido la oportunidad de remediar la crisis financiera. Y en Rusia, el presidente Vladimir Putin resaltó este jueves el papel creciente de Cuba en los asuntos regionales en América Latina. Al recibir una ceremonia en el Kremlin las cartas credenciales del embajador cubano Emilio Lozada, Putin calificó a la isla como el socio de más larga data y amigo en América Latina. Dijo estar convencido en que la cooperación estratégica económica, comercial y los vínculos científico-técnicos y humanitarios entre Cuba y Rusia continuarán fortaleciéndole. El mandatario ruso saludó la presidencia pro tempore de Cuba este año en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. Muy buenas noches. Más de 800 participantes de 6 países han confirmado su asistencia al próximo Festival del Caribe en Santiago de Cuba. Destacan los más de 300 artistas e intelectuales que llegarán desde Colombia, a cuya región caribeña estará dedicada la Fiesta del Fuego. Bastó que llegara a la ciudad de Santiago y ver las primeras manifestaciones del festival para darme cuenta de las grandes y profundas raíces e identidades culturales que existen entre Santiago y la región caribe colombiana. Junto a las labores de restauración, en Santiago de Cuba desarrollan los preparativos de la 33 edición ininterrumpida del Festival del Caribe. La ciudad se ha ido recuperando después del paso del ciclón y las autoridades de Santiago nos dieron toda la seguridad de que vamos a hacer un festival como siempre. Tuvimos la oportunidad de visitar prácticamente a todos los comités de solidaridad con Cuba de Colombia y en todos ellos hay una actitud de cooperación y apoyo muy fuerte. Avanzan en Santiago de Cuba los preparativos de la Fiesta del Fuego. Y el Centro de Estudios Martianos conmemoró hoy el aniversario 160 del natalicio del apóstol. En el acto de recordación al más universal de los cubanos estuvieron presentes el doctor Armando Jar, director de la oficina del programa Martiano, el señor Edgardo Ramírez, embajador de Venezuela, la ministra de Educación Enaelsa Velázquez y la destacada poeta y ensayista Fina García Marrús. Con la premier del documental José Martí, su paso por Venezuela, comenzó el acto de recordación. El audiovisual realizado por el equipo de prensa de la Embajada venezolana será donado a todas las escuelas cubanas. Momento especial fue la entrega a Jar del sello Forjadores del Futuro, principal reconocimiento que otorga la Unión de Jóvenes Comunistas. Paula Pina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. En un lugar
lugar de La Habana, una ceiba abonada con tierra de 21 repúblicas americanas recuerda el llamado a la unidad continental que hiciera nuestro José Martí. Le llamaron Parque de la Confraternidad Americana en 1928, pero el pueblo lo llama Parque de la Fraternidad. Es uno de los espacios más activos de La Habana, lugar de cruce y de descanso, rodeado por los bustos de los próceres americanos. Cubanos que vienen y van por los que fueran en sus orígenes terrenos de manglares, después campo de Marte con tropas españolas, también mercado, y en un tiempo área desprovista donde jugaban el niño José Julián Martí y su amigo Fermín Valdés Domínguez. Desde aquí un soñador se elevó en su globo aerostático. Un grupo de obreros desafió a las fuerzas coloniales un 1 de mayo y fue plaza militar en la primera intervención norteamericana. Alimentada por la tierra de 21 países de nuestra América, en el centro de la plaza crece una ceiba casi centenaria, con raíces y ramas poderosas, como si el suelo mezclado de las naciones le hubiese transmitido toda la fuerza que confiere la unidad. El parque renace en el aniversario del natalicio del apóstol, con sus mármoles brillantes y una nueva iluminación en remozadas farolas. Ellas adornan el entorno de su centro, donde continúa inmensa y gallarda, abonada por la unidad americana, la ceiba. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar la llegada del canciller cubano a Chile para participar en los trabajos de la primera cumbre de la CELAC. Las aproximaciones en el tema rural que reconocen tener el gobierno colombiano y las FARC. El pleno de la ANAP que analizó las acciones para incrementar la efectividad en la producción de alimentos. Y las nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento precoz de diversas enfermedades que desarrolla el Centro de Inmunoensayo. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.